Colocamos ahora problema. Hola, profe, buenos días. Bueno, problema 12 propuesto. Entonces, registramos los datos de este problema. Datos. Veamos qué dice. Problema 12, una carga eléctrica negativa. Alejandra Hernández está llegando. Hernández, ya. Dice una carga eléctrica negativa de 20 microcoulomb. Entonces, una carga negativa de 20 microcoulomb. Nos piden calcular la intensidad, el campo eléctrico a 15 centímetros de la carga. Entonces, R, este es R, igual a 15 centímetros. En metros, esto sería 0,15. 0,15 metros. Bueno, y hay otra carga más pequeña, pero esta carga es positiva, de 5 picocoulomb. Picocoulomb. Nos preguntan la intensidad del campo eléctrico. La intensidad es la letra E. Nos preguntan el potencial, que es la letra V. Y una fuerza de atracción, porque la una es negativa y la otra es positiva, entonces va a haber atracción. Cálculos. Entonces tenemos lo siguiente para hacer los cálculos. Vamos en orden. Literal A. Literal A. La intensidad de campo eléctrico. Entonces esto es E igual, la fórmula, recuerden, constante K de proporcionalidad por la carga dividido para la distancia R al cuadrado. Entonces significa E, que es 9 por 10 a la novena newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado por la carga, que es 20 microcoulomb, sería 20 por 10 a la menos 6 micro, ¿no? Coulomb. Cuando es micro, 10 a la menos 6, recuerden. Dividido para R, que es la distancia, 0,15 metros elevado al cuadrado. Si usted resuelve eso, entonces va a tener que multiplicar 9 por 10 a la novena por 20 por 10 a la menos 6. Entonces aquí le va a dar 1,8 por 10 a la quinta. 1,8 por 10 a la quinta. Y aquí, ¿qué quedó? El metro cuadrado se va a eliminar con este metro, que también va a salir al cuadrado.
un colon con un colon. Entonces aquí arriba me va a quedar es Newton nada más. Y abajo 0.15 elevado al cuadrado me da 0,0225 es coulomb. Luego el valor de la intensidad de campo sería 1,8 por 10 a la quinta dividido para 0.0225 me da 8 por 10 a la sexta, 8 por 10 a la sexta Newton sobre coulomb. Esta sería la respuesta al literal A. Literal B es potencial. Potencial es igual, la fórmula, K por la carga y dividido para la distancia R. La diferencia con la otra fórmula es que ya la R no es al cuadrado. Cristi va, está llegando tarde. Bueno, entonces aquí sería 9 por 10 a la novena Newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado por la carga 20 por 10 a la menos 6 coulomb dividido para 0,15 metros. Entonces se va a eliminar un metro y un coulomb. La respuesta entonces va a quedar 9 por 10 a la novena por 20 por 10 a la menos 6. Da lo mismo, ¿no? Que lo de arriba. Entonces B es igual a 1,8 por 10 a la quinta Newton metros dividido para 0.15 coulomb, ¿no? Entonces esto va a dar 0.15, 1,2 por 10 a la sexta, 1,2 por 10 a la sexta, Newton metro es joule, joule sobre coulomb, eso es voltios. Voltios. Esta sería la respuesta al literal B. El literal C nos están pidiendo la fuerza. Entonces, recordamos que intensidad también es igual a la fuerza sobre la carga introducida. U. ¿De dónde fuerza? Que es lo que me preguntan. Es igual a la intensidad por la carga introducida. La intensidad salió 8
por 10 a la sexta Newton sobre Coulomb por la carga que es de 5 pico Coulomb. El pico es 10 a la menos 12. El prefijo pico es 10 a la menos 12. Entonces aquí se elimina el Coulomb y tengo la fuerza de 40, 5 por 8, 40, ¿no? Por 10 a la menos, por 10 a la menos 6 Newton. Expresándolo esto correctamente en notación científica sería 4 por 10 a la menos 5 Newton. Esta sería la respuesta al literal C. Muy bien, vamos al problema siguiente. Problema 14. Propuesto. Aquí tengo algunos datos. Entonces sería datos en un circuito eléctrico. Hay una fuerza electromotriz de 24 voltios. Y una resistencia interna de 0,2 ohmios. Se conecta a una resistencia externa de 9,8 ohmios. Bien, ¿qué más? Y ahí vienen preguntas, ¿no? Intensidad del circuito. Nos piden la tensión en los bordes del generador. Y nos piden la diferencia de potencial en los extremos de la resistencia externa. Pongámosle V1, eso, otra respuesta de voltaje. Entonces los cálculos se dan de la siguiente manera. Literal A, como nos piden intensidad, esto es cuando la batería se descarga. Entonces la intensidad, aplicando la ley de Ohm, sería la fuerza electromotriz dividido para la suma de las resistencias. Esa fórmula hemos tratado también. O sea, 24 voltios dividido para 0,2 ohmios más 9,8 ohmios. Lo que significa que la intensidad es igual a 24 voltios para 10 ohmios.
nos da como respuesta 2,4 amperios. Y esta sería respuesta literal A. Literal B, la tensión en los bornes del generador. Entonces aquí tendríamos el voltaje igual a la fuerza electromotriz menos la resistencia interna por la intensidad. Entonces sería 24 voltios menos la resistencia interna, que es 0,2 ohmios, por la intensidad, 2,4 amperios. Luego entonces sería 24 voltios menos 2 por 0,2 por 2,4 sería 0,48 voltios. La diferencia entonces sería 23,52 voltios. Claro, es un poco menor porque se descarga, ¿no? Si tiene la fuerza electromotriz inicial de 24, al descargarse ya pasa a 23,52. O sea, hubo una resistencia interna que hace que el voltaje caiga. Por eso se llama caída de tensión. Literal C, están preguntando la diferencia de potencial, que aquí le hemos puesto V1, en la resistencia externa. Aplicando la ley de Ohm, sería resistencia externa por intensidad. La resistencia externa es 9,8 ohmios por la intensidad, 2,4 amperios. Entonces, debe multiplicarse y debe salir lo mismo que la tensión en los bornes, 23,52 voltios. Esto es como una forma de probar de que los cálculos están correctos. Bien, ese es el desarrollo del problema 14. Correcto. Tenemos tiempo para el otro, problema 15, ¿no? Problema 15. Ahí tengo los datos. Tengo esos datos. 3 resistencias. R1. 3 ohmios. R2. 5 ohmios. Y R3 nos piden 12 ohmios, nos dan 12 ohmios. Está una batería de 12 voltios. 12 voltios. Y nos piden algunas cosas. Entonces vamos a detallarlo en los cálculos. Aquí están dispuestas en serie. O sea, R en serie.
Estamos en este caso. Resistencias en serie. Entonces, si las resistencias están en serie, el literal A me piden justamente R, equivalente o reducida. Lo que hago es sumar, ¿no? R1 más R2 más R3. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Cuánto da la respuesta aquí? A ver, yo sé que me voy a saltar paso por el asunto del tiempo. ¿Cuánto da la suma? 20 ohmios. Ahí me salté. Lo que hice fue sumar las tres resistencias. ¿Está bien? 3 más 5, 8 más 12, 20. Literal B es la intensidad del corriente del circuito. Entonces, I, a ver, es B sobre R. ¿Cuánto es el voltaje? 12 voltios. Y la resistencia salió 20 ohmios. ¿Cuánto salió aquí? 12 para 20. 0,6 amperios parece que da, ¿no? Bien. Una vez que tengo eso, entonces voy a literal C. La tensión en cada resistencia eléctrica. O sea, tengo que calcular B1, B2 y B3. A ver, B1 sería resistencia 1 por intensidad. Es la misma, ¿no? Porque están en serie, la intensidad se mantiene. Resistencia 2 por intensidad. Y la otra es resistencia 3 por intensidad. Ya, por asunto del tiempo, ¿cuál es la respuesta en cada caso? 3 por 0,6 sería 1,8 voltios, ¿verdad? R2 sería 5 por 0,6, 3 voltios. Y R3 sería 12 por 0,6, 7,2 voltios. Una forma de comprobar que está bien es que la suma de todo esto, ¿cuánto debe dar? Lo que sale de la batería, 12 voltios. Verifique que la suma de todo esto de 12 voltios. Y por último, el literal D de este problema dice la potencia eléctrica generada en todo el circuito. La potencia solo se obtiene multiplicando el voltaje por la intensidad. En este caso, ¿cuánto es el voltaje? 12 voltios por la intensidad 0,6 amperios. Multiplique 12 por 0,6 y esto me da 7,2 y debes ponerlo como vatios. Ya, ahí tiene la respuesta de la potencia. De esa manera terminamos la clase.
y hemos desarrollado los problemas que nos proponen, ¿verdad? ¿Alguna cosa adicional? Revise los problemas desarrollados en clase, las fórmulas, todo eso, ¿verdad?